Además, les comenté que esta proporción de cargas a veces se separan y que ocurre algo que se llama desproporción de cargas. O sea, en general, deja de ser 2.3, porque si están desordenadas es 2.3, pero hay momentos en el que se separan y sí se separan entre 2 y 3. Y entonces se le llama desproporción de cargas que damos, y que también ocurre que cuando bueno, charge disproportion, de hecho la palabra en español no existe, nunca lo he visto. Si lo buscan desproporción de cargas no lo van a encontrar. Y además ocurre algo que se llama ordenamiento de cargas, que en inglés también es charge ordering, que nada más existe en inglés la palabra, no hay información en español. Y eso significa que toman un patrón definido, y ese patrón definido pues tiene diferentes características, puede ser como de ajedrez, o sea, un patrón de ajedrez, una de líneas, que se llama strikes, una línea, o diferentes patrones. Entonces, por eso es importante saber, determinar desde la fórmula química si hay dos estados de oxidación en juego. En este caso sí, en este ejemplo particular es 3 más y 2 más, y además quedamos que el cobre 3 más es muy raro que exista en solución, pero en estado sólido no es tan raro. De hecho, ahí si ustedes buscan en su tabla periódica, que se me olvidó buscar la mía, no dice nada de cobre 3 más, ahí no viene apuntado el 3 más, porque en solución es raro y no está muy acostumbrada la gente que trabaja en solución a ver cobre 3 más, pero en estado sólido sí es común. Eh, ¿Ya quedó claro? ¿Hay alguna duda de lo de la clase pasada o todavía no? Bueno, parece ser que sí, ya, ahora sí, con lo de la clase pasada. La clase pasada lo hice más rebuscado, pero yo quería que lo fueran resolviendo ustedes a su pensamiento, por eso, a su razonamiento, y por eso fue apuntando lo que me fueron diciendo. Pero ya después que vi que me seguían preguntando por correo, me di cuenta que no le había quedado todo claro, y por eso mejor decidió poner en el video la aclaración de que es más fácil sin el 3. Nada más A más B es igual a 3, y 2A más 3B es igual, que es la carga, es igual a 7 menos 2 delta, y resuelven el sistema de ecuación. Fátima, ¿había otra pregunta? Pues te escuchamos un poquito también medio cortado, mejor que hace rato, pero a ver, échala. A ver, nada más lento, nada más dinos lento para que vayamos procesando palabra por palabra. Entiendo el cambio de color, eso es como mi duda. Entiendo que es porque, o sea, pasa de poner neutral a poner electrones, ¿no? Ajá. Sí, eso se debe, o sea, el cambio tan drástico de color se debe a eso, o sea, que pasa de no tener nada a tener algo de madre. Y por ejemplo, si ya por ejemplo, de estar en 3 a 2, el cambio de color no será tan brusco, sí. Eh, eh, Ah, ¿tú te refieres a que si es observable, o sea, ¿cómo que si es brusco? Que si el cambio es brusco, no entiendo bien eso, ¿a qué te refieres? debe de ser negro, ser un color, ¿no? Algo así. Ah, ok. Bueno, eso de brusco y no brusco, eso no viene en este curso, pero eso tiene que ver algo con algo que se llama orden de la transición. Entonces hay transiciones de primer orden y hay transiciones de segundo orden. Entonces ahí cuando aparece un cambio brusco en el calor específico, se le dice que es transición de primer orden y así sucesivamente, ¿no? Entonces cuando tú cambias de temperatura a algo, por ejemplo, que pasa del estado gaseoso a líquido, o ese tipo de cambio de fases, es de primer orden. Las transiciones electrónicas normalmente son de segundo orden. Entonces, en ese sentido dirías que no es brusco, porque es un cambio continuo, pero sí tiene una transición. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esta separación, cuando pasa de 2.33 que está uniforme y aparece una separación de cargas ordenada, de cargas 2 más y cargas 3 más en las que están ordenadas, eso sí es medible, y si ves una transición, y a lo mejor no, es un poco más avanzado, por eso no tengo ejemplos de eso, pero mides conductividad o mides magnetización,
y se ve claramente que hay un cambio en la estructura electrónica, pero no hay ningún cambio importante en la estructura. Que algunos sí están acompañados por cambios estructurales, pero digamos que hay cambios bruscos en algunas propiedades físicas, como la conductividad, como la magnetización o alguna tipo de medición que sea capaz de medir las propiedades electrónicas de los materiales. Ahí en ese sentido sí hay un cambio brusco. Muchas gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna duda con esto o ya quedó claro? Bien, entonces vamos a continuar con lo de los métodos de síntesis. Y los métodos de síntesis que vamos a ver hoy pertenecen a estos, son métodos de intercalación, que empezamos a ver la clase pasada, métodos para crecer monocristales. A lo mejor no he aclarado qué es un monocristal, con eso vamos a empezar. Y los métodos para crecer monocristales sería... Profe, Sí, dime. ¿puede repetir eso? Es que como que se traba un poquito. Ok. Vamos a ver métodos de síntesis. Vamos a empezar con lo que ya vimos de métodos de intercalación electroquímica. Ya vimos una parte. Luego métodos de crecimiento de monocristal. Vamos a ver qué cosa es un monocristal. Y dentro de los métodos de monocristal está uno que se llama floating zone, que significa zona flotante, o se traduce como zona flotante, pero también yo no he escuchado que digan zona flotante, todos dicen en inglés floating zone. Flux, eso también no he escuchado nunca en español esa palabra. Y cell flux, que ese es un método que seguramente están usando en laboratorio para crecer un cristal de cloro de sodio y de azúcar, sacarosa, van a ver ese. Y Krochalski. Vamos a ver de qué se tratan esos métodos para crecer monocristales. ¿Sí? ¿Queda claro o no me explico? ¿Sí? ¿Sí me escuchan lo que digo? Sí, bueno, a mí sí me quedó claro. Ok. Profe. Ok, es que tengo la duda porque les digo que no estoy utilizando la tarjeta de audio de la computadora porque se quemó y estoy usando como nada más unos Bluetooth, unos audífonos Bluetooth y entonces no es muy buena la comunicación. Bueno, entonces vamos a empezar con el método de síntesis de electroquímica. La electroquímica generalmente es usada para obtener energía eléctrica, almacenar energía. Bueno, no es generalmente, sino que es una aplicación para almacenar energía eléctrica en un material, oxidando o reduciendo, o los dos procesos a la vez, el material. Así se va introduciendo un material dentro. Generalmente lo que se introduce son iones pequeños porque tienen alta movilidad. Puede ser litio, puede ser sodio y puede ser hidrógeno. A lo mejor hubiera puesto un problema de esos, pero las baterías, las nuevas tendencias de las baterías de hidrógeno es almacenar el hidrógeno dentro de un material. Esto hace que el hidrógeno, que es un material muy peligroso, pues en gas, se pueda almacenar dentro de un material sólido y nos permite almacenar mayor cantidad de energía, almacenando ahí el hidrógeno dentro del material sin mucho riesgo. Una rama importante de la investigación de esto de las baterías de hidrógeno es ver qué material puede almacenar
mucho hidrógeno, suficiente hidrógeno, para que no se ocupe tanto volumen. Entonces, ¿cómo funciona? Se le aplica una diferencia de potencial al material y esa diferencia de potencial hace que el material, que es la matriz, permita la entrada de los iones de hidrógeno o de litio o de esos iones dentro en su interior. Entonces, este que está aquí, este diagrama, es un diagrama. Empieza en 0.8 el potencial y empieza a cambiar el potencial hacia -2. Está, digamos que arriba el menos. Y cuando cambia el potencial, con respecto al tiempo, los iones empiezan a introducir al material. Este nada más indica cómo se cambia el potencial. Este es el diagrama de cómo va cambiando. Si cambiamos invertimos el potencial nuevamente, desde -2, aquí son volts, hasta nuevamente 8 volts, retiramos del material los átomos que se introdujeron por ese sistema, por esa diferencia de potencial. En este caso, lo que nos interesa, o sea, tiene muchos enfoques, pero lo que vamos a enfocarnos es en la síntesis de material. ¿Qué sucede cuando introducimos iones nuevos al material? ¿Cómo cambian las propiedades? No nos vamos a enfocar por el momento en la energía que podemos recuperar como una batería, sino que analicemos o pensemos que en las baterías o está ocurriendo, cambia el potencial cuando lo cargamos y cuando lo descargamos hay un potencial diferente. Ese potencial diferente o esa descarga significa que estamos usando el teléfono o estamos utilizando nuestra computadora o así. Obtenemos energía, pero al mismo tiempo el material se está sintetizando y otra vez una síntesis nueva. O sea, está ocurriendo en varios ciclos una síntesis de un material en las baterías. Lo que nos vamos a enfocar es, o el día de hoy, qué propiedades están cambiando al cambiar el potencial y cómo podemos hacer uso de esas propiedades físicas y químicas que tiene ese nuevo material. Entonces, este nada más es un ciclo de cómo ocurre la síntesis cambiando la diferencia de potencial. Creo que debería de poner este ejemplo primero. Este es un diagrama de cómo es la síntesis. Este es un ejemplo de un material ahora muy famoso, que es un superconductor topológico, en el que se sintetiza cobre X, bismuto 2, selenio 3, y entonces se parte desde un monocristal de bismuto 2, selenio 3, y se pone una solución. Lo que se trata de introducir es cobre aquí dentro. Entonces se pone una solución de cobre. La solución de cobre tiene cobre más, yodo menos, y este compuesto se llama, ¿alguien sabe cómo se llama eso? Bueno, se llama acetonitrilo. Y la idea de este acetonitrilo es de que no se oxide ni se reduzca el compuesto que está aquí dentro. Muchas veces se oxida y se reduce, entonces no se puede usar agua. Entonces esto se puede hacer en una atmósfera inerte, se protege aquí con unas trampas para que no haya oxígeno, o se hace dentro de una cámara de guantes y se tiene la cámara de guantes especial para este compuesto. Y el acetonitrilo pues se purifica para que no traiga oxígeno. Entonces, este electrodo que está aquí es el electrodo de referencia y el que trae por donde entra la corriente, y este se le conoce como el electrodo de trabajo, working electrodes, reference electrodes. Entonces, aquí se cubre el material con un alambre de cobre y el bismuto 2 selenio 3 es este de aquí. Este ya está hecho un monocristal. Ahorita vamos a ver en la clase de hoy cómo generar, cómo sintetizar monocristales.
se pone el monocristal, se aplica el cambio de corriente. Este diagrama nos indica cómo se cambió la corriente en el diferente tiempo, cómo se fue aumentando la corriente. Como ven, es muy lento, miren. O sea, va muy lento el cambio. Y entonces lo que se logra aquí es introducir dentro de este compuesto, que es el bismuto 2, selenio 3, es un compuesto laminar, se le conoce así laminar porque está en láminas. Las láminas contienen segmentos, aquí el rojo es el selenio, el bismuto es el azul, y este octaedro representa una esfera de coordinación o un poliedro de coordinación del bismuto. Estas capas están unidas fuertemente, pero recordamos que la interacción que une a cada una de las capas es una fuerza de Van der Waals, es una interacción débil. Y el cobre entra en esta zona. Vamos a ver qué pasa. Originalmente era cobre más. ¿Cuál es el estado de oxidación del cobre en dentro de esta lámina? ¿Alguien me puede decir? Está muy complicada la pregunta. ¿Cuál es el estado de oxidación del selenio? Es 2 menos, ¿no? 2 menos, exacto. Es un calcógeno, es de la familia del oxígeno, 2 menos. Y no tiene otro estado de oxidación. Del bismuto, ¿cuál es el estado de oxidación? Es 3 más, ¿no? 3 más. 3 más, correcto. O sea, ¿Y el estado de oxidación del cobre? Podría ser 0. pues sí, sería 0, ¿no? Sería 0. Entonces, no puede, es poco probable que sea cobre más y cobre menos 1, ¿no? Entonces el estado de oxidación es metálico. Allí es un concepto interesante. Siempre, a lo mejor en sus clases anteriores, habían visto que de los compuestos tienen 2 más y 2 menos y que se balancea y etc. Pero creo que a la fecha habían visto pocos ejemplos donde los compuestos sean metálicos. Entonces, si se dan cuenta aquí, es cobre 0 y es como si fuera una aleación, porque el bismuto 2 selenio 3 ya es neutro y el cobre tiene que ser neutro para que mantenga la neutralidad del compuesto. Eso se puede mostrar con algunos experimentos que se llama XPS y con otros tipos, varios experimentos para medir directamente el estado de oxidación de los compuestos. Y ahí podemos demostrar que efectivamente el cobre no puede estar en un estado 2 más o 3 más o 1 más. Entonces el objetivo de este método, bueno, aquí la corriente tiene que ser DC, bueno, eso es claro, que la corriente tiene que ser directa. El objetivo es introducir aquí al cobre en alguna posición entre las láminas. Ahora, en este compuesto en específico, resulta que queda desordenado. Y además luego después de introducirlo, a veces se le da un calentamiento, en este compuesto en específico se le calienta para que tenga ciertas propiedades y ese calentamiento no se está bien seguro, creo, hasta la fecha. La primera síntesis fue en el 2011, pero en las conclusiones que ha habido recientemente es de que el calentamiento hace que el cobre tome una posición uniforme, más ordenada, y que se acomode en los sitios de menor energía y se acomode ese calentamiento, le da esas propiedades. Ajá. Entonces, esa es la idea
de una síntesis electroquímica. Ahora, ¿por qué queremos hacer eso, no? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, sí está padre, pero que le metan cobre y así, pero ¿para qué? Esa es un siempre situación mental que nos debemos de preguntar. ¿Para qué quiero hacer eso? Cuando ustedes introducen un ion dentro, lo que está cambiando es algo que se llama la densidad de estados, que también en este curso vamos a ver qué es la densidad de estados, y cambia la estructura de bandas, porque ahora hay más iones dentro de un material y esos iones están aportando electrones. Esos electrones de cobre, además, como vimos, es metálico, entonces tienen un comportamiento metálico. Entonces, eso puede cambiar totalmente el comportamiento electrónico y magnético y óptico de los materiales. O sea, estamos combinando o combinando materiales y cambia la estructura electrónica. Y se puede predecir cómo va a ser la estructura electrónica de cierta forma. Estos ejemplos de aquí son materiales laminares. El litio, cobalto, oxígeno se utiliza como batería, también el litio, manganeso. Todos estos tres compuestos se han usado como baterías. Pero aparte de ser capaces de portar la carga, es posible modificar la estructura electrónica y sacar ventaja de esas modificaciones de la estructura electrónica. ¿Tienen alguna duda de esto de intercalación de compuestos por medio de síntesis electroquímica? No, muchísimas No, gracias. Ok, bien. Profesor, Eker. ¿podría poner la diapositiva anterior solo un momento, por favor? Esa, ajá. Uh-huh. Ya, no, nada más quería terminar de ver algo. Gracias. Ok, listo. Ahora, bueno, todo esto es lo que no da tiempo el curso para ver muy a fondo todas las técnicas. Obviamente no les estoy explicando bien cómo montar, ni cuánto voltaje, ni que si se va a oxidar y todo. Todas estas técnicas requieren mucho tiempo para ser un máster, para dominarlas ahí. Y hay otros cursos de síntesis de materiales. Entonces, este curso de estado sólido, les recuerdo, es una introducción muy general de todo de estado sólido. O sea, vamos a ver un montón de temas de áreas de síntesis, de estructura cristalina, de estructura electrónica. Nada más lo que vamos a hacer es ver. Pues por eso ahorita no estoy adentrando mucho en todos los temas. Y ahora vamos a ver otra técnica, que es una técnica de fundido, melting, es de fundir, de fundición. Y entonces esta técnica se utiliza para sintetizar monocristales. No les expliqué en general, pero un monocristal significa cuando tenemos una extensión muy grande del material periódicamente ordenado en su estructura cristalina. Eso es un monocristal. Por ejemplo, un granito de arroz, no de arroz, de azúcar o de sal, ese en realidad es un monocristal, pero está muy chico a veces. Cuando está demasiado chico, se le llama policristal. Cuando es muy chico. Si tiene más de 100 micras, o sea, 100 micrómetros, generalmente ya se empieza a decir que eso es un monocristal. Todavía puedes decir un monocristal de 50 o un cristal de 50 micras, pero eso ya es muy pequeño y es difícil manejar. Entonces 100 micras, de hecho, ya lo podemos empezar a ver con los ojos. Si te enfocas bien y te pones los lentes o tienes buena vista, 100 micras se ve como un puntito, si está todo el fondo blanco y te acercas mucho a la mesa o donde esté, se ve como un punto negro, nada más no le vas a ver forma, pero sí se alcanza a ver ya con los ojos.
Arriba de 100 micras ya dices, tengo un monocristal, normalmente. Entonces, la diferencia entre policristal y monocristal es el tamaño nada más. Entonces, estas técnicas que vamos a ver es para ver monocristales. Las técnicas de fundido necesitan ciertas características de los elementos. El requerimiento número 1 es que los componentes individuales, que es el punto que está aquí, el primer punto, los componentes individuales tengan similar punto de fusión. Si uno de los componentes tiene un punto de fusión muy alto, no podemos usar esta técnica. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un monocristal de la aleación de mercurio con hierro, no sería posible utilizar esta técnica para hacer un monocristal, porque el punto de fusión de mercurio es muy bajo. O plomo con hierro, por ejemplo, plomo con cobre. Tampoco podemos utilizar esa técnica, porque el punto de fusión del plomo, del estaño, es mucho más bajo que el del cobalto, por ejemplo, o del níquel. Entonces, tienen que tener punto de fusión similar, primera condición. Segunda condición, no deben de sublimar. Por ejemplo, si quieren hacer un monocristal de yodo con de pincel, dejen pienso en algo que sí exista. Aluminio, bueno, sí, aluminio sí, pero titanio. Titanio, yodo, y si quieren hacer esta técnica de fundido, pues no va a ser posible, porque sublima como a 70 Celsius o algo así, una temperatura muy baja, menos, se empieza a hacer, creo que es como a 30 Celsius, entonces no pueden utilizar esa técnica para hacer un monocristal de yodo, necesitan utilizar otro tipo de técnicas. Otro requerimiento es que si los puntos de fusión son demasiado altos, se vuelve muy difícil utilizar esta técnica. ¿Por qué? Porque las limitantes técnicas que tenemos nos impiden elevar demasiado la temperatura y además controlar, porque además tenemos que hacer algunos giros que vamos a ver o modificar físicamente el material. Entonces esas modificaciones físicas nos impiden o son incompatibles a veces con altas temperaturas. Entonces arriba de 1400 Celsius ya se empieza a poner complicado y a lo mejor no se puede utilizar esta técnica. Y otro de los requerimientos es que es muy conveniente tener una semilla. No van a poner una semilla de las que les sobró de las manzanas que se comen en la mañana. Una semilla se le llama a un cristal pequeñito, un monocristal que ya tengan, que puede ser muy pequeñito, de 100 100 micras o un tamaño pequeñito, pero esa semilla permite que se genere una semilla más grande y más grande hasta que se convierta en un cristal grande. La semilla ya tiene que tener la estructura cristalina periódicamente ordenada. Y la semilla puede tener una composición química diferente a la composición química del cristal que ustedes deseen. ¿A qué me refiero con esto? Si quieren crecer un cristal, por ejemplo, de oro, pueden utilizar un cristal de plata. El punto o la idea es de que tenga la misma estructura cristalina que ustedes desean, pero la composición química puede ser diferente. O sea, la estructura se va a copiar en su nuevo cristal, pero la composición química va a cambiar cuando ustedes lo vayan haciendo. A lo mejor dejen prender un poco la cámara.
Creo que ahí me pueden ver. No, no me pueden ver. Sí. Sí. Entonces, supongan que ustedes quieren crecer un material como este, nada más es un tubo, quieren crecer un material así, pero no pueden sintetizar por alguna forma este material desde el inicio. Entonces, lo que tienen que tomar es un cristal. Y el cristal simplemente tiene que tener la misma, digamos que este va a ser el cristal chiquito, así que nada más tienen de aquí para acá, tienen que tener la misma estructura, o sea, en este caso, cilíndrica, ¿no? Si digamos, no, pues que es hexagonal, pues algo hexagonal. Pero la composición química esta es de plástico, obviamente el plástico no, esa es una analogía, no podemos hacer, y este es de otro material. Entonces pueden utilizar oro aquí y acá platino, pero la estructura se va a copiar. Y entonces a partir de esta estructura cristalina, obtienen la misma estructura cristalina del otro. A eso se le llama semilla, utilizar una semilla. ¿Queda claro ese concepto de semilla? Sí, profesor. Bueno, para mí sí. Sí, sí queda claro. Ok, bien, entonces. Entonces, utilizar este método de semillas es muy útil para estas técnicas de fundido. Y esa semilla, pues no se debe de fundir a la temperatura de ebullición, perdón, la temperatura de fusión del otro. Porque si se funde, pues se deshace la semilla, tiene que ser estable arriba de esa temperatura de fusión. Este método se utiliza mucho en la industria. Se utiliza para hacer cristales muy grandes. Entonces, este método que vamos a ver se llama Krochalski. Si no mal recuerdo, bueno, no voy a decir, no me acuerdo de qué país es persona, pero creo que es de Praga. Praga es la capital de República Checa, creo que es de República Checa. Ahí. Y consiste en esto. Se coloca una semilla dentro de una varita. Esta varita tiene que resistir las altas temperaturas. Se utiliza un material que se llama níquel cromo. Es una aleación de níquel cromo que tiene altas temperaturas. Se pone la semilla, se fija de alguna forma. Se puede ser que se amarre. La amarras, le das vuelta con el alambre. O puede ser que la hagas crecer dentro del mismo cristal. Aquí, la hagas crecer alrededor con otro método. Y luego esta semilla, y a veces no tienen semilla, nada más se pone el puro alambre así sin nada, de níquel cromo, se pone a girar a ver si empieza a generarse una semilla. Y se hace girar en cierta dirección y este recipiente se hace girar en la dirección contraria. Este recipiente es un crisol. Aquí, por ejemplo, está mostrando que es de sílica. Sílica que damos, que es una combinación de óxido de silicio y puede tener óxido de aluminio, también se usa alúmina, y aquí tiene otro crisol de grafito. Entonces hacen girar en la dirección contraria y esta solución está fundida. Por ejemplo, aquí este caso, esta figura, ese es de silicio. Entonces aquí se pone una semilla de silicio y aquí está el silicio fundido. Y aquí tiene resistencias para mantenerlo fundido dentro del crisol, y se empieza a girar y se empieza a subir este material y se hace muy lentamente dependiendo del material. Hay unos que pueden tardar días. Este es de semanas, seguro, este cristal, así como se ve, puede ser de semanas. Hasta tiene aquí escrito algo de silicio, no sé qué. Entonces estos cristales pueden ser demasiado grandes. ¿Qué pasa? Si se fijan este ejemplo que está aquí, esta persona tiene el mismo tamaño que el cristal. Entonces, todo está agarrado de aquí, de una varita chiquita de níquel cromo. Si se fijan, esa varita debe ser muy resistente
porque debe resistir este cristalote. No sé cuánto pese, pero se ve pesado. Ujú. Y aquí está como lo están haciendo. A veces hay una cobertura aquí de cuarzo para estar viendo el proceso. Es un tubo grande de cuarzo y que no permite que la atmósfera entre y queda así un cristal más o menos de este tamaño. Y luego, bueno, este ya es otro proceso. Los cortan y ya sacan unas obleas. ¿Para qué querrá la gente estos cristalotes? ¿Para qué se les ocurre que quieren un cristal tan grande si dice, por puro orgullo de decir yo hice esto? Pienso que ha de ser materia prima para muchas cosas. Ujú, pero ¿por qué un cristal? ¿Materia prima de qué será? Podría ser para hacer las obleas de silicio con las que luego hacen los chips para la computadora y esas cosas. Ajá, exacto. Estas obleas las cortan, se corta con un láser y esto es un procesador, esto es para un procesador de computadora. Entonces por eso hay tantos cristales de silicio, porque en las computadoras hay un montón y los teléfonos hay un montón, y estos cristales se hacen ahí para los procesadores de computadora. Está todo ordenado, se crece y, después esto se va, así como está noble, que estoy seguro que se va a convertir en un procesador de computador. Por eso se hacen esos cristales tan grandes. ¿Hay duda de esta técnica? ¿No? Ahora, el siguiente método que vamos a ver, este se llama zona flotante. Este método es mucho más limpio porque si se dan cuenta, en el caso anterior, tenían el material sobre un crisol, dentro de un crisol. El crisol, pues cualquier material que sea a cierta temperatura, quedamos que las cosas en estado sólido tienen difusión de iones. Entonces hay una difusión mínima, pero la hay, de aluminio y de silicio hacia el material. Y si no queremos tener ninguna contaminación de nada, se utiliza esta técnica de zona flotante. Este método de zona flotante es prácticamente lo mismo, pero no hay ningún crisol. Entonces se hace una barrita del material que ustedes van a utilizar. Esta barra se le llama feed road, que es la barra de alimento, no sé cómo se traduzca bien, o sea, sería con la traducción literal, pero me suena bien raro. Se sujeta con un ganchito, se le hace un agujerito a la barrita, se hace un alambre, o no necesariamente se hace un agujerito, dependiendo cómo la hayas fabricado. Porque muchas veces esta barrita se sinteriza. Sinterizar quiere decir ponerla a una temperatura más o menos baja, que no reaccione, pero para que el polvo se mezcle un poco el polvo. No sé cómo explicar esto de sinterizar. Lo que pasa es que cuando el polvo se calienta, los iones empiezan a difundir y entonces deja de ser polvo frágil, sino que se unifica. Y a esa unificación del polvo, porque ya los iones empezaron a difundir entre una partícula de polvo y la otra partícula de polvo, eso se llama sinterizar. No sé si queda claro qué es esto de sinterizar. O sea, sinterizar significa que el polvo ya deje de ser frágil, sino que se convierte en algo rígido, aunque la composición química es la misma y tampoco tenemos un monocristal. Eso es en pocas palabras que es sinterizar. Entonces se puede sinterizar esta barra. A veces si es un metal se funde para que quede así, pero no es monocristal. Y aquí abajo se pone la semilla. Y aquí nada más es el soporte de la semilla. Y se hace girar en una dirección y la barra de alimento o la feed road se hace girar en la dirección contraria. Y luego se calienta una zona. Esa zona de calentamiento se logra
con unos espejos. Aquí, ¿sí me escuchan? Porque me pareció que la conexión de internet estaba inestable. Se cortó un poco. Cortó un poco, profe, pero Un ya se poco. escucha. Ok, vale. De todos modos no hablé mucho por ese sentido. Ok. Entonces la barra, que es la seed road, está girando en esta dirección y la feed road está girando en la dirección contraria. Calentamos una zona. Ese calentamiento a altas temperaturas hace que se funda esa sección. Ese calentamiento se logra de dos formas. Hay de este tipo de floating zone, hay unas de láser y hay unas de lámpara y hay otros con una coil, se me olvidó que es coil, una bobina de radiofrecuencia. Entonces, esta lámpara, que es la más común, es una lámpara cóncava. Tiene aquí un foco de mucha potencia y toda la luz, toda la óptica de este espejo hace que llegue la luz a un solo punto, que llegue aquí. Entonces, si se fijan, si es de luz o de láser, lo primero que debe ser es que no sea un material transparente, porque si no, no va a absorber nada. Tiene que tener color. Es uno de los requerimientos para este floating zone. Y este espejo se cierra, hagan de cuenta que es como un huevo, y ese huevo tiene nada más una barrita aquí y aquí un tubo de cuarzo, y ese tubo de cuarzo nos permite controlar la atmósfera. Podemos poner oxígeno, nitrógeno, argón o la atmósfera que nos guste. Y la presión, además, podemos controlar la presión a la que se está sintetizando. Si se utiliza una bobina de radiofrecuencia, esa bobina hace que se caliente este punto nada más. Y después, ya que se calentó este punto, se va moviendo todo el sistema de la feed road y la seed, o sea, la semilla, se va moviendo hacia abajo, de modo que toda esta barrita se va calentando, se va calentando, se va calentando, y se va convirtiendo aquí en el monocristal. Hay ciertos detalles que es como el necking y varias cosas. Se reduce el área al mínimo posible para que se genere un monocristal con una sola dirección. Por ejemplo, este está demasiado grueso, aquí no hay ningún necking. Aquí yo más bien ya está formando el monocristal. Y se va, ya que está el monocristal, se va reduciendo. Este de aquí es como se ve. Ahora, ¿cómo le hacemos? No podemos ver nada, porque esta luz debe estar muy luminosa, ¿no? Estoy diciendo que está concentrando toda la luz aquí. Entonces, ¿cómo le hacemos para ver? Se pone una cámara electrónica con un filtro. Se pone una cámara en un agujerito de este círculo cóncavo que vea hacia adentro y y ya se ve. Entonces, esto es lo que se ve. Esta imagen es de una cámara electrónica. Entonces, el equipo se ve así. Este es el huevo que les estoy diciendo que tiene un montón de espejos, por dentro está muy pulido, como ven. Aquí en el centro tiene una lámpara. Estos tubos de aquí son para enfriar, porque todo se empieza a calentar muchísimo. Entonces hay que enfriar el huevo o el metal para que no vaya a fundirse el mismo espejo. Y este tubo es de cuarzo, y ese tubo de cuarzo que se ve acá mejor, tiene adentro cierta atmósfera, y esta es la barrita que les estoy diciendo que es la seed, que es la semilla, y esta es la feed row, que es la que va alimentando. Y aquí en este agujerito aquí va la cámara y este tiene un vidrio polarizado para reducir la intensidad de la luz y ya lo ves en una pantalla. Y aquí con este manómetro es para controlar la presión del, del gas que va dentro. Estos tubos de aquí, estas mangueras son de agua, es para refrigerar porque todo se está calentando mucho, esto se calienta, todo se está calentando, entonces hay que enfriarlo. Y este de aquí es el manómetro del gas de la temperatura. Y estas son las diferentes zonas. Bueno, sí puse ejemplos de esto. Aquí en este ejemplo no hay semilla. Esto es sin semilla. A veces lo puedes hacer sin semilla y haces esa técnica que se llama necking, que significa neck, que es de cuello,
Entonces hay que hacer un cuello para que disminuya la probabilidad de direcciones que pueda tener el monocristal. Entonces aquí esta parte va calentando. Aquí se ve que hay alguna luz que está dándole. Esta debe ser de las de huevo. Bueno, de las de espejo, ¿no? Esto le puse ahí de huevo, pero no es huevo. Y entonces empieza a calentar. O sea, aquí está calentando la parte de arriba, que no debe de calentar la semilla, que es la idea. Y aquí empieza esta parte, debe de ser un calentamiento en donde todavía está viscoso, porque si se pone muy líquido, pues se cae. Entonces ya no creas nada. Entonces debes de es medio artístico la situación, porque debes de estar viendo que no sea demasiado viscoso, que no se vaya a romper el segmento, que siga el necking y que la velocidad no sea mucha, que la velocidad sea suficiente, o sea, de la velocidad de giro, y luego la velocidad en la que vas, porque les comentaba que esta parte de la barra que está arriba y esta parte de la barra que está abajo, se van a ir recorriendo a través de esta luz. Entonces, si pasas muy rápido, no lo fundes. Si pasas muy lento, pues te tardas mucho en crecer el monocristal. Entonces, lo vas bajando, lo vas bajando. Aquí está el necking, que está disminuyendo el diámetro. Y aquí ya está el cristal formándose. Entonces, empieza a recorrer la barra. Pues esta parte de aquí, en cierto momento ya bajó y ya es esta. Entonces, este es el monocristal que se va formando. Uh-huh. ¿Dudas de esto? ¿De Floating Zone? Yo, profe, me perdí un poco en el proceso de las fotos. Dijo que no tenía monocristal, o sea, que estaba sin el cristal este ejemplo. Ajá. Les expliqué en el diagrama anterior cuando empiezan en seed, cuando empiezan con un monocristal aquí abajo y arriba está la feed row. La de arriba siempre se llama feed row, es la de alimento. Y la de abajo es, en teoría debe de haber un monocristal, pero en este ejemplo que está aquí, no me acuerdo de qué material es, pero este no es aquí veo claro que no es una semilla. Entonces, cuando no tiene semilla, porque a veces pues no hay nada, o sea, quieres hacer algo nuevo, totalmente nuevo, no hay semilla y no hay ningún material que tenga la misma estructura. Entonces, no puedes sacar una semilla de ningún lado. Lo que se hace es esta técnica, necking, significa que disminuyes el diámetro del fundido, de la parte fundida. Entonces, aquí empiezas a calentar, hasta que llegas a una parte delgada. Esa parte delgada logras hacerla estirando o aumentando la separación entre la parte de abajo, que en este caso no es semilla, pero se le sigue llamando parte semilla, a la parte de arriba, que es la feed row, la barra de alimento. Entonces ese estiramiento hace que se disminuya el diámetro de el fundido. A esa disminución de diámetro se le llama necking. ¿Por qué se empieza a generar un monocristal? El enfriamiento lento que debes de hacer, o sea, esto debe ser muy, muy lento, y la poca probabilidad de que existan varios dominios en esta área, porque es más delgado, aumenta la probabilidad de que se genere un monocristal. Entonces, por eso se utiliza esta técnica, se le llama para disminuir la probabilidad de que haya varios dominios. ¿Queda claro? Ya, un poco mejor. Gracias. Ok. El proceso, dependiendo del tamaño del cristal, dependiendo del material, dependiendo de todo lo que sea, puede durar unas 5 o 6 horas hasta semanas. Esos cristales grandotes de silicio han de ser de semanas. Si tienes que estar ahí pegado todo el tiempo, 2 días, 3 días, pues es cansadísimo, porque imagínense 2 o 3 días, no te puedes parar mucho tiempo o vas rápido al baño, tienes que pedir a alguien ayuda, comes enfrente del dispositivo y tienes que estar checando que no se vaya a romper, porque si este necking es muy delgado se rompe y entonces pues ya tienes que volver a empezar de nuevo. La viscosidad hay que estarla checando, que no se vaya a romper la barra, etc, etc, etc. Entonces todo ese proceso es cansado
Pues sí, puede durar 2 a 3 días. De hecho, cuando lo hago, no me gusta mucho hacer esto porque siento que alucino de estar viendo tanto el espejo, ya empiezo a ver gente allá adentro o imágenes o no sé, ya del cansancio te hace alucinante. Está medio pesado hacer esto. ¿Tienen alguna duda de algo de este proceso de Floating Zone? No. Ok. No, Profesor, yo sí. Eker, ¿tu pregunta? Ajá, Ok. entonces, si tuviera una semilla, básicamente se va fundiendo poco a poco y va adquiriendo la forma de la semilla que está ahí, ¿no? Sí. La semilla no la debes de fundir, lo que debes de fundir es siempre la feed row, porque si fundes la semilla ya le quitas la estructura. Ok. Ujú. Ujú. Ok. Bueno, vamos a pasar a otro método que también sirve para crecer monocristales. Este método se llama flux y cell flux. Este en realidad es el método que ustedes están utilizando para crecer monocristales de cloruro de sodio y de sacarosa en el laboratorio. Creo que, bueno, se acordó que esa práctica todos lo iban a hacer, entonces creo que, o de uno de los dos al menos están creciendo. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? La idea es tener el flux. El flux es una solución que va a disolver al compuesto en ciertas condiciones de presión y temperatura. Pero cuando esas condiciones de presión y temperatura cambien, el compuesto ya no va a ser soluble dentro de esa solución. Con el cloruro de sodio, ¿hay alguien que no esté haciendo esa práctica? O sea, que diga, no, pues ya llevamos 3 semanas y no, bueno, esta es la 4 semana y todavía ni siquiera me ha contactado el profesor del laboratorio. ¿Alguien está en esa situación? Ok, entonces estoy seguro que todos lo están haciendo. En ese ejemplo del cloruro de sodio es algo simple y básico, pero podemos llevar esto a algo más complejo. ¿Ustedes han visto que alguna vez el hierro se disuelve en agua? Pues no es común. Entonces lo que necesitamos hacer es cambiar el flux para que sí se disuelva, no en agua, pero en otro flux. Y entonces se utiliza otro flux. Cuando tienen algo que no se disuelve, pues utilizan otro flux. Aquí hay un ejemplo donde hay unas partículas, un tungstenato, y dice aquí que el flux es un cloruro. El cloruro puede ser cloruro de sodio, por ejemplo. Entonces el cloruro de sodio, para empezar, ni es líquido a temperatura ambiente. Entonces lo que hay que hacer es subir la temperatura y la subimos a 900. Aquí no apunté y no dice esto, lo saqué de este artículo de aquí. No dice que eh, cloruro es, pero por ejemplo, el cloruro de sodio no me acuerdo cuánto es el punto de ebullición, creo que es 200. A ver, aquí creo que tengo una tabla, no, es 1200, 900. Bueno, es un cloruro. Vamos a poner aquí cloruro de bario, ese es 1050, pero aquí por la temperatura no da. Entonces, este flux debe de ser ya líquido a esa temperatura para que esta solución se haga también soluble. Este compuesto, que es el compuesto del que queremos crecer. Entonces, es el mismo concepto, la misma idea básica que están haciendo con lo del cloruro de sodio en agua, pero ahora imagínense que quieren disolver algo que no se disuelve en agua ni a presión y temperatura ambiente normales. Entonces lo que tienen que hacer es utilizar un flux y ese flux va a hacer líquido a esa temperatura y a esa presión y va a disolver las partículas
Y a ciertas, si bajan la temperatura o bajan aumentan la concentración lentamente, van a empezar a aparecer cristales del material que quieren. Entonces, esta es la idea, suben la temperatura, llegan a cierta temperatura donde el flux ya es líquido, lo mantienen ahí un rato, 10 horas, para que se disuelva bien el compuesto que quieren, en este caso el tungstenato, y empiezan a bajar la temperatura. Cuando bajan la temperatura lentamente, el compuesto que quieren empieza a precipitar y empieza a formar los cristales, que son estos cristales de aquí. Aparece la nucleación, que les dije, empiezan a bajar, esos cristales empiezan a crecer, el flux sigue siendo líquido a esa temperatura, y ya después llega un punto en donde el flux ya queda sólido. Entonces, va a quedar todo sólido aquí. No se van a dar cuenta que hay cristales adentro porque tienen algo sólido. Es como si hubieran derretido. Imaginen que derriten un pedazo de plástico a temperatura de vidrio, lo que ustedes quieran. Y ya nada más ven todo sólido. Ven como si hubiera un pedazo de cemento ahí o lo que ustedes quieran. No ven para adentro. Todo está sólido. Pero ¿cómo le harían ahora para separar el flux de los cristales? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Alguna idea? Usar otro disolvente en el que lo que se fundió sí sea soluble. Es una buena idea. Si el flux es cloruro de sodio, hay que usar un disolvente donde sea soluble el flux. Por ejemplo, agua. Aquí este sí es, mira, los cloruros solubles en agua. Aquí supongamos que usamos cloruro de sodio y el tungsteno, este es un óxido, este no va a ser soluble en agua. Entonces ya lo lavamos en agua y va a quedar el tungstenato, los cristales de tungstenato. Este parte sólida, que se va a ver como una piedra piedra de sal, sí, soluble en agua, pero ya no se, se, se elimina el tungstenato. Dejen ver si tengo el otro ejemplo. Sí lo apunté. Bueno, vamos a pasar al otro ejemplo de una vez, ya que estoy hablando de eso. Y la segunda situación es que el flux puede ser un metal, por ejemplo, estaño. Entonces el estaño no va a ser soluble en agua. Hay muchos tipos de flux, ahorita vamos a ver. Entonces por ejemplo, aquí vamos a ver estos dos ejemplos. Se utiliza cloruro de plomo como flux. El compuesto que se sintetizó es plomo tántalo oxígeno. Pero ahora hay que remover el flux, porque pues ya hay algo ahí y ese, al parecer, creo que ni soluble en agua, muy poco soluble en agua. No, sí, aquí dice que lo quitaron con agua. Ajá, y este también de cloro de rubidio. Pero si no lo puedes quitar con agua, lo que hay que hacer es centrifugarlo. Pero dicen, ¿cómo lo voy a centrifugar si es sólido? Pues hay que meterlo caliente. Entonces lo metes caliente a la centrífuga a 300 de un líquido, enciendes la centrífuga y se separa el líquido del sólido. Y después cuando empieza a enfriar, ya el líquido, el flux, pues ya se vuelve sólido, pero ya te quedan los cristales separados. Entonces, vamos a ver muchos tipos de flux. Los más comunes, los más usados, que dicen, no, pues tengo un problema, quiero sintetizar, y con el método de flux parece ser adecuado, es con cloruro de bario, con hidróxido de sodio, carbonato de potasio, hidróxido de potasio, óxido de bismuto. Si bien el óxido de bismuto es sólido, entonces, y este no es soluble en agua, este hay que centrifugarlo. Combinaciones, a veces se necesita una combinación de flux, aquí ya son 2, y aquí son de 3.
Hay algunas tablas de combinación. No les voy a preguntar esto en el examen, no es tan específico, pero ya después, si quieren que sea un monocristal, hay que buscar cuáles son las combinaciones apropiadas. Bueno, vamos a seguir. Hay muchos tipos de flux. Aquí tomé una lista. ¿No? Acá hay, no. Debe de ser de ese artículo. Pero hay muchísimos. O sea, para cada compuesto a veces es mejor utilizar un flux y a veces del otro. La regla general es que el flux no debe de reaccionar con el compuesto, porque si reacciona, entonces ahí ya lo contamina. Y la diferencia también, el método, ¿se acuerdan que se llama flux y self-flux? Es lo que estamos viendo. Si utilizamos un compuesto que está incluido en la fórmula química como flux, eso se le llama self-flux. Vamos a ver un ejemplo. Este compuesto es aluminio 3, hofmio, plomo, oxígeno. El flux que se está utilizando contiene plomo. Tiene fluoruro de plomo y óxido de plomo, que está aquí también el plomo. Entonces, el plomo del flux puede entrar aquí, en esta fórmula química. Cuando eso ocurre, y es lo que queremos, a eso se le llama self-flux, o sea, mismo flux. Self es de mismo, self-flux. Y si no está contenido, pues es nada más flux. Por ejemplo, aquí, este compuesto es de calcio, neodimio, titanio, oxígeno, y el flux es de óxido de plomo. Entonces, este es un ejemplo de un crecimiento de monocristales por medio del método de flux. Por ejemplo, de abajo sería self-flux porque es cobalto, plomo, tungsteno, oxígeno, y el flux contiene plomo, entonces este sería self-flux. El método general se llama flux. Estas son unas tablas de ejemplos. Me acuerdo que la tabla está larga y viene a qué temperatura se sintetizó. Y entonces hay que enfriarlo muy lento. ¿Para qué? Para que los cristales se formen. Entonces, por ejemplo, aquí dice que lo enfrían a 2.3 grados por hora. Si estaba a 1000, dice que el rango de crecimiento es de 1280. Está en 1280, para bajar a temperatura ambiente toma varias semanas. Para que, o sea, solamente baja a 48 grados por día, si se fijan, más o menos. De 2.3, más o menos, 50 grados por día. Entonces, en 2 días baja 100, en una semana baja 700, en 2 semanas ya termina. Entonces, el enfriamiento es muy, muy, muy lento para que se formen estos cristales. Una vez que forman el cristal, vamos a ver algo también que tiene que ya empieza a ver con simetría. Se dan cuenta que tienen un cristal porque hay algo que tiene una forma simétrica. Esa forma simétrica externa, visible con los ojos, de los cristales se le llama hábito cristalino. El hábito cristalino tiene mucho que ver con la simetría interna, pero no necesariamente. Si la simetría interna es cúbica, el hábito cristalino va a ser cúbico, puede ocurrir otra situación. Luego vemos eso, de hecho eso lo van a ver en laboratorio, eso del hábito cristalino. ¿Por qué no? Porque no necesariamente ocurre eso. Puede ser que tomen ciertos planos y el crecimiento ocurre en esos planos y de otras figuras. Entonces, la parte exterior, lo que ven, puede decir algo de la estructura cristalina, pero no necesariamente. Si ven un cubo, ya eso quiere decir que sí es cúbico por dentro. Pero si ven otra figura, puede seguir siendo cúbico. Entonces, la parte de afuera se le llama hábito cristalino. Los cristales ya en ejemplo, estos son cristales reales.
Estas están tomadas con una técnica que se llama microscopía electrónica de barrido, que después revisaremos rápido de ese tipo de técnica de qué se trata. Y este cristal, por ejemplo, mide más de 100 micras. Tiene aquí varias caras. El cristal es de calcio 3, cobre, rodio, oxígeno 6, que creció en un flux de carbonato de calcio. ¿Alguien me puede decir cuál es el nombre de este compuesto? Calcio 3, cobre, rodio, perdón, oxígeno 6. Se me ocurre rutaniato cúprico de calcio. A ver, ¿por qué rutanato? ¿Y por qué cúprico? ¿Cúprico para qué estado de oxidación es? Ay, sí es cierto. No me acuerdo. ¿El ato para qué estado de oxidación es? Bueno, lo que les quiero decir con esta pregunta es de que se den cuenta que esa nomenclatura deja de servir. Primero, porque acabamos de hacer un ejercicio en donde vemos que los estados de oxidación ya en el estado sólido ya pueden ser combinados. Entonces ya no puede ser ni ico, ni ato, ni nada de eso, porque el cobre puede tener 2 más y 1 más y 3 más. Entonces ahí esos ico, ato, todo ese tipo de nomenclatura son para un estado de oxidación único. Aquí no hay estados de oxidación único en estados sólidos, es lo que acabamos de discutir. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es de que ya tenemos varios iones centrales. Ahora el ion central es el cobre y el rodio. Aquí está acomodado de esta forma, pero podemos poner el cobre del otro lado y podemos decir que es un cuprato. Entonces, la forma de decir es nada más calcio 3, cobre, rodio, dice la fórmula química, oxígeno 6. No hay una convención y no puede haber por esa situación de los estados de oxidación que les acabo de mencionar. Este segundo cristal es de indio, galio, oxígeno 3, zinc, oxígeno 2. Este cristal también fue crecido con un flux, y ese flux es de potasio 2, molibdeno, oxígeno 4. Estos ya son niños grandes, son del 2009, ya tienen 11 años estos niños. Ya son de artículos de un poco no tan recientes. Entonces así se ven. Cuando los ven así ya dicen, pues eso tiene hábito cristalino, eso es un monocristal. Otros ejemplos de cristales pueden tener estas formas. Estos son chicos de 50 micras. Este cristal es de bario 2, sodio, osmio, oxígeno 6. Pero estos ya son mucho más grandes. Esos puntitos. ¿Sí me escuchan? ¿Se fue el internet o qué?